Mami. ¿Vale? No vaya a verlo. Te voy a pegar, Laura. Laura. Aranza. ¿Dónde? Vamos a iniciar. Sí. Bien, ¿se alcanzan a ver la pantalla? Sí. Ok, Sí, vamos se a ve. hacer este repaso porque su examen es el día de mañana. Tienen todo el día para hacer su examen hasta las 6 de la tarde. Pero vamos a aprovechar por si tienen dudas ahorita. Ya saben, micrófonos cerrados, pasen lista en el chat. Al final voy a confirmar la lista porque ya me caché 2 que 3 que se anotan pero no terminan la clase. Entonces también para asegurarme que se queden toda la clase, vuelvo a pasar lista al final, ¿vale? Y pues aprovecho para felicitarlos por el Día del Estudiante. Ya sé que ya es un poquito tarde, Muchas pero gracias, Miss. les mando un abrazote, ¿Cuándo muchas fue? felicidades, el viernes. No es cierto, el sábado. Los quiero mucho. Me di cuenta. Saben que son Nosotros excelentes alumnos. Hubiéramos querido celebrarlos diferente, pero pues ya, por las circunstancias. Primero Dios, el próximo año Ay, lo celebraremos mejor, ¿vale? Sí. De mientras, pues un detalle sencillito. Un abrazote y un beso, ¿vale? Igual, Miss. Gracias, chicos. Gracias, Bien. mi. Vamos con el repaso de examen. Vamos a iniciar con a recordar los temas así de los apuntes que ustedes han tomado sobre las rutas de la conquista, ¿se acuerdan? Las inicia Cristóbal Colón. Él quiere descubrir una ruta más corta para llegar al otro extremo del continente, pero no sabe que en medio está un continente que no se ha descubierto, que es América. Entonces, él, empieza los viajes, descubre el continente americano, posteriormente se da cuenta que es un nuevo continente y empieza el auge, ¿no? Empiezan más expediciones, empieza Hernán Cortés, Grijalva, Alvarado, Nuño de Guzmán, que fue uno de los que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? De los viajes que tuvieron más relevancia en cuanto a las expediciones. Acuérdense que también estos viajes eran financiados por la iglesia, por el Papa, pero la condición era que todo territorio que se descubriera, pues fuera convertido a la religión católica, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí dudas? No. ¿No? No, Miss. No, Ok, mis. bien. Recuerdan que, bueno, aquí ya estaban establecidos los pueblos mesoamericanos, los pueblos prehispánicos, entre ellos el poderío más grande era el poderío azteca. La ciudad estaba ubicada aquí en lo que es el zócalo de la ciudad, era la Ciudad de México Tenochtitlan, y ella tenía ciertas alianzas con algunos pueblos que estaban a su alrededor. Otros los había conquistado y no estaban muy de acuerdo ellos en que los hubieran conquistado y mucho menos en que le pagaran tributo. Cuando se descubre lo que es la isla de Cuba, sale una expedición encabezada por Cortés y llega al pueblo de aquí lo que es actualmente Veracruz, que él la bautiza como la Villa Rica de la Veracruz, que es el primer cabildo que hay. Y conforme va avanzando, porque es el mismo Moctezuma quien le despierta la curiosidad al mandarle regalos, ¿no? Él le manda regalos para que ya no se mueva de ese lugar,
Sin embargo, lo único que hace es provocar que él aumente su curiosidad y su ambición por todas las riquezas que le manda. Conforme va avanzando hacia el centro del país, la ciudad de Tenochtitlán, se va aliando con los pueblos que están en contra de los aztecas y se le unen, haciendo más fuerte su ejército. Recuerden que después de 2 años de batallas y de que ganaba unas veces los españoles, otras veces los aztecas, después de la epidemia de la viruela, termina prácticamente con la mitad de la población, se debilita la ciudad de Tenochtitlán y por fin es conquistada el 13 de marzo de 1521 por Hernán Cortés. En ese momento empieza lo que es la etapa del virreinato, lo que se conoce como el virreinato, porque ya pasamos a ser una colonia española. Ajá. Estábamos gobernadas por un rey a distancia, que era la autoridad máxima, la máxima autoridad del rey de España. Sin embargo, aquí tenemos un representante de él, que era el virrey, que era el representante de la corona española aquí en el Nuevo Mundo. Cada una de las colonias que se conquistaron, bueno, algunas eran de Portugal, otras eran de España, otras eran de Francia y otras eran de Inglaterra, pero cada una de ellas tenía su representante de el continente europeo, ¿vale? Bien, acuérdense que antes ya los pueblos pagaban tributos, precisamente se los pagaban a los aztecas para darles, pues de una u otra forma, su respaldo ante alguna guerra o era algo que tenían que pagar porque era el máximo poderío. Los españoles aprovechan esto y ellos siguen pagando tributos a lo que es el pueblo español. Ajá. Por eso es que en esta época es donde se hacen más saqueos de aquí del país, porque pues se exporta la plata, muchas piedras preciosas y algunas cosas que en Europa no había y aquí sí. Recordemos que dentro de las actividades que se dan en este lapso del virreinato, la principal es la minería, porque se extrae oro y plata y es lo que más se exporta. Los mesoamericanos no le daban el mismo uso al oro y a la plata. Aquí únicamente lo utilizaban como adorno. Allá no, allá lo utilizaban como moneda y tenía otra connotación. Empiezan a surgir lo que son los cabildos, que son las poblaciones a cargo de un regidor por autoridad territorial, que principalmente eran los españoles, pero se acuerdan que ellos los maltrataban mucho. Empiezan a llegar también junto con los españoles los representantes de la iglesia, en este caso los frailes, que son los que educan tanto los hacen hablar español, les cambian la lengua al castellano y se van perdiendo los dialectos. Algunos todavía se conservan, la mayoría pues se perdió. Entonces empezamos a los cabildos. Al ver los cabildos, acuérdense que pues termina con los pocos mesoamericanos que ya habían quedado y empiezan a llegar los esclavos negros. Posteriormente surgen los pueblos de indios, que eran las comunidades organizadas con base a los usos y los costumbres que ya tenían las poblaciones que ya habitaban aquí, las poblaciones mesoamericanas. Pero la Real Audiencia era la que administraba la justicia desde allá, desde España. Era el rey y en jerarquía luego seguía la Real Audiencia. Entonces, ellos eran los encargados de, pues, prevalecer a los pocos mesoamericanos que todavía quedaban aquí. ¿Se acuerdan que incluso hicimos un ejercicio de cómo cambió las comunas, ¿no? Ya los cabildos se cambiaron luego por las mercedes reales, que eran pues como un premio que otorgaba el rey a los mesoamericanos después de 3 generaciones de haber servido a la corona,
ya podían ocupar un puesto y podían, pues no quedar a la par de un español, pero sí empezar a tener ciertos derechos. Recordemos que la iglesia, pues en esto fue fundamental porque pues cambió la perspectiva que teníamos de una religión politeísta a una monoteísta y pues fueron cambiando también y enseñando ciertos trabajos y ciertos oficios a los indígenas para, pues aparte de que servirse de ellos, tuvieran algo a que dedicarse durante estos lapsos. Es de ahí donde surge el arte barroco, que es traído de Europa, pero el barroco de aquí de Mesoamérica, pues también tenía sus atributos específicos, ¿no? Los templos que estaban aquí, todas las ciudades mesoamericanas, son destruidas y se empiezan a edificar todos los edificios del virreinato, que algunos todavía prevalecen. Entre ellos, mencionábamos lo que es la Catedral de aquí de México o de algunas otras ciudades, como la de Oaxaca, incluso también la de Tasco, ¿se acuerdan que también la mencionábamos, la de Santa Prisca, en clases anteriores? Esas son un, ejemplos vivos todavía que tenemos de la época del virreinato. ¿Vale? Hasta Miss, aquí, mandé. dice César que qué es un barroco. Barroco es una expresión artística que se utilizó, César, aquí en América. Fue traída de Europa. El arte barroco consistía, bueno, tenía lo que era pintura, escultura y las fachadas de las iglesias. Es una línea, por así decirla, artística, que está muy elaborada, tiene muchos detalles. No sé si has tenido la oportunidad, César, de ir a la catedral, de ahí del Zócalo. Si te das cuenta, tiene muchas figuras, muchas estatuas afuera. Entonces, esto era lo que lo distinguía del movimiento del Renacimiento, del cual se desprendía. Pero estaba muy elaborado, se utilizaba mucho lo que era la hoja de oro, que es todos los adornos dorados que tienen algunos atrios de ahí de la catedral. Si se dan cuenta, tiene varias capillas, no es una sola. Entonces, todas esas están muy, se dice ataviadas, o sea que están adornadas y tienen muchos detalles. Algunos simulan olas, otros como nubes, pero es una expresión artística. Y en cuanto a lo que es pintura y escultura, se hicieron muchas obras de arte con base en lo religioso. En clases anteriores, no creo que no estuviste, pero les enseñé algunas pinturas de lo que ellos pintaban, pero más que nada se enfocaban a lo religioso. Pinturas de Jesucristo, de la Virgen, de algún santo o de la vida de algún santo, ¿vale? ¿Sí quedó su duda? Vale, pues no sé, supongo que sí. Dice que sí. Sí, ok, gracias. Bien, entonces, acuérdense que también surgieron las castas, el mestizaje, que era la mezcla que se hizo. Primero el mestizaje fue entre indígenas y españoles. Posteriormente se dieron 13 castas, que también pues ya las habíamos comentado en clases anteriores. Entre ellas estaba el mestizo, el saltapatrás, el lobo, ¿sí? Eran 13 porque pues ya se hicieron, así que mezclas de las mezclas. El mulato también era uno de los más representativos y bueno, entre ellos terminan haciendo o se conocen oficialmente 13 castas. ¿Vale?
La iglesia, bueno, como ya comentábamos, se volvió uno de los principales apoyos a la corona española para evangelizar, educar, como ellos querían que fuera el pueblo que estaban conquistando, y también para enseñarle los oficios que ya ahorita ya comentábamos. Pero también, pues terminaron con la idolatría que había de los ídolos. Acuérdense que había dios del sol, de la lluvia, de todos ellos. Esos se fueron terminando y fueron cambiados por vírgenes o santos de la religión católica. Es por eso que dentro de los poblados o de las ciudades que surgieron en ese entonces, como Zacatecas, Guanajuato, aquí la Ciudad de México, hay muchas iglesias, porque los representantes de la iglesia aprovecharon para hacerse de muchas tierras, se las quitaban también en los indígenas con el motivo de la religión y les eran cedidas precisamente para que no, para que se fueran al cielo y fueran obedientes, porque eso fue algo fundamental, ¿no? Que la religión ayudara a que los indígenas fueran obedientes y aceptaran la imposición de los españoles que los habían conquistado. ¿Vale? Bien, vamos a ir contestando este ejercicio, por favor, chicos, en su cuaderno. Les voy a dar 5 minutitos para que anoten las preguntas. Anotamos las preguntas en el cuaderno. No están muy largas las respuestas, chicos. Ahí más o menos les dejé el espacio de lo que van a ocupar para las respuestas, ¿vale? Chicos, si me dejo de escuchar, me avisan porque seguía fallando mi internet, por favor. Sí, Miss. No, sí lo Sí, escuchamos. Miss. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Ya tienen anotada la 1? Ya. Ok. Dice, ¿cuál era el objetivo de la expansión ultramarina de España en el siglo XVI? ¿Alguien? Pues fue lo que nos dijo, ¿no? Encontrar una nueva ruta. Exactamente, encontrar rutas comerciales y buscar países para el comercio, o también para conquistar, en este caso que encontraron el continente nuevo, también fue conquistado y saqueado, ¿no? Entonces, esa fue una de las principales, conquistar y saquear a los poblados que iban encontrando, ¿vale? La 2. ¿Por qué la corona española en un principio prefirió conquistar Mesoamérica y Perú en lugar de los vastos territorios del norte de México, que ahora que pertenece a Estados Unidos, y al sur de América, que es, por ejemplo, Argentina, Brasil y todos esos países? ¿Por qué creen ustedes que fue? ¿Por la minería?
En primera, por las riquezas que tenía la población, exactamente, las riquezas con las que contaba el territorio. Y aparte, ¿qué otro? Pues por todos los beneficios que tenía, ¿no? Como en el sur hay mejor clima y pues había más cosecha y todo. ¿Se acuerdan que cuando vimos Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, estas civilizaciones mesoamericanas estaban a un nivel más avanzado que las otras, ¿se acuerdan? Entonces Sí, también este fue uno de los principales motivos, que estas civilizaciones mesoamericanas estaban más avanzadas en su nivel de civilización que en el norte y en el sur. Se puede decir que éramos lo in en América. ¿Ok? Sí. La 3. ¿Qué rasgos facilitaron la guerra de conquista? Las enfermedades. En la primera, las enfermedades. La segunda, las alianzas. las alianzas, la organización política que había en la época prehispánica, ¿verdad? Muy bien. La 4. ¿Por qué Mesoamérica era un país eminentemente conquistable para los europeos? Por las riquezas, porque teníamos mucho oro que aquí, que allá era muy preciado. Exactamente. En primera, teníamos los medios territoriales, porque hasta para la siembra el territorio era excelente, ¿no? Entonces, teníamos una organización en cuanto a recursos naturales. Esa es una. Teníamos los recursos naturales. Lamentablemente, no contábamos con una técnica militar o una organización militar como la que traían ellos. Sí estábamos civilizados, estábamos avanzados a comparación de otros territorios americanos, pero no teníamos la técnica militar ni la organización política para resistir la conquista de los europeos. ¿Vale? Sí. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Pasamos al siguiente ejercicio, por favor. También los copian en su cuaderno. Doy unos minutitos.
Bien, ¿listo? No. No. ¿No? 2 minutitos más. Sí, por favor. Ok. Bien, ¿listo? Ya. Ok. Bien. Los artistas novohispanos, o sea, los que ya estaban aquí, los que surgieron después de la época virreinal y que ya fueron educados por los frailes y demás. Dice, los artistas novohispanos se apropiaron del barroco para manifestar su propia identidad. ¿Falso o verdadero? ¿Alguien? ¿Verdadero? Verdadero. Tomamos o copiamos o nos implementaron los sacerdotes lo que es la esencia barroca, pero los novohispanos, los artistas que se dedicaban aquí, le pusieron, por así decirlo, su toque, ¿no? Que se distinguía del barroco europeo del hispanoamericano, ¿vale? Entonces es verdadero. El plateresco, o sea, que lo que tiene que ver con la plata, es una fusión arquitectónica que involucra elementos góticos, árabes y renacentistas. Todo lo que se hacía con la plata. Falso. Verdadero. Porque acuérdense que lo gótico precisamente venía, si se da principalmente en Francia, cuando se hace esta iglesia de, ay, se me acaba de ir el nombre, de Notre Dame. Entonces, traía elementos góticos, sí, porque venía de Europa. Lo árabe, sí, porque acuérdense que en algún momento los árabes conquistaron España. ¿Y quién nos conquistó a nosotros? España. Es España. España. Entonces, acuérdense que es una fusión. Entonces, sí tenemos herencia árabe también, porque fuimos conquistados y ellos en su momento fueron conquistados por los árabes. Entonces, es una cadenita que se sigue. Y renacentista, sí, porque acuérdense que el renacimiento es antes que el barroco. Entonces, de ahí se desprende. Entonces, es una fusión arquitectónica que involucra elementos góticos, árabes y renacentistas. Verdadero. Sí. Ujú. Ya vimos por qué. Siguiente, ciudades prehispánicas como Teotihuacán y Uxmal tenían trazas simétricas. ¿Verdadero o Falso. Sí, falso? verdadero. Verdadero. Acuérdense que nosotros, las ciudades prehispánicas que tenemos, no son pirámides como tal, son basamentos, son bases cuadradas. Entonces, dice, trazo simétrico es un cuadrado, ¿tiene simetría? Sí. Sí. Sí, entonces sí tenía trazos simétricos. Acuérdense que también estaban las calzadas. Cuando fuimos, que algunos les tocó ir con nosotros a Teotihuacán, veíamos lo que era la calzada de los muertos, que estaba perfectamente dividida de un lado como de otro y tenía
lo mismo, cuando lo vimos desde arriba era lo que comentábamos con algunos. Tenían los mismos basamentos de un lado y de otro, que incluso algunos de ustedes hasta estuvieron pasando por abajo de los canales que había. No sé si se acuerden. Algunos les tocó, otros no. Bien, inciso D. Las ciudades de origen minero, estamos hablando Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Contasco, Hidalgo, tienen un trazo irregular porque buscaban asentarse lo más cercano a los yacimientos. Esas ciudades están como hacia abajo, por así decirlo, no están planas. Han observado, un claro ejemplo es Tasco, que puede verse desde arriba cuando vas llegando. Entonces, las ciudades de origen minero en México tienen un trazo irregular porque buscaban asentarse lo más cercano de los yacimientos. ¿Verdadero? Verdadero. Sí, entre más cerca, era menos lo que ellos hacían de recorrido para extraer lo de las minas y hacer sus, pues, sus exportaciones que hacían hacia España, ¿vale? Bien. ¿Dudas, chicos? No. ¿No? Lápiz. No. Miss, la primera era verdadero, ¿verdad? Sí, todas fueron verdaderas, no hubo falsas. Ok. Bien, paso lista rápidamente. Fabián. Si alguien escribe en el chat, ¿me avisan? Sí. Por favor, gracias. Bien. Fabián, entonces no está, ¿verdad? No. Betancourt. Betancourt tampoco. Luis Ángel Castro. Alejandro Sebastián. Presente, maestra. Alejandra Crespo. Santiago del Valle. Presente. Valerie Esquivel. Aranza. Presente, Miss. Abigail. Presente. Carlos. Presente. Brenda. David Abraham. En el chat. Gracias. Paula. Presente. Alexandra, ¿cierto? Valerie Silva. ¿No? No está. Fátima. Fátima tampoco. Diana. Diana Torres. Y Zabalegui. Presente. Y yo, Dana, otra vez. Ya voy, Dana. Era la última. No, Dana. porque siempre se le olvida que estoy yo en la lista o en su salón. Ya estoy harta de esto. Ay, Mira, pobrecita. me Pero voy. sí, pero sí te quiero. Renuncio. Tania. ¿Me va a cambiar, Miss? Tania. Presente, Miss. Alfonso. Presente. Karen. Presente. César. Y Said. ¿No? Denise. Isaac Flores. presente. Lisette. ¿No está Lisette? Sherlyn. Oh, presente. Nicole. Presente. Elizabeth. Presente. Imanol. Presente. Adán. Presente. Leilani. Presente. Eduardo Terreros. Presente. Y Luis Sergio. Presente. Ok. Chicos, les recuerdo, por favor, mañana es su examen. Solamente lo pueden contestar una sola vez. Entonces, verifiquen muy bien sus respuestas porque después no hay cambios, ¿vale? Miss, yo tengo una pregunta. Mande. Si, por ejemplo,
yo no leí bien y hice mi examen el sábado pasado. ¿Lo puedo volver a hacer o ya no? ¿No leíste bien y lo hiciste el sábado pasado? Sí, Pero no estaban activos. ¿Cómo lo hiciste? como magia. Es que en la plataforma yo vi que lo subieron y yo los respondí. Ah, o sea, te metiste antes. Pero no Sí. estaba, o sea, van apareciendo conforme van las clases. Por ejemplo, esta clase no te va a aparecer ahorita. Lo que me van a entregar de esta clase te va a aparecer hasta mañana. Es que yo vi que un día los subieron así todos completos los exámenes, todos los links, y yo entré a, creo que 3. Ah, ya. Ya. Sí, pues ya está tu calificación. Ya no puedes modificar. Perdón que interrumpa, Miss. Ajá. Sí, de hecho, se publicaron los enlaces a todos los alumnos el fin de semana con las indicaciones de que cada profesor les iba a decir el horario y el día en el que se iba a habilitar. Si alguien habilitó el examen, bueno, si alguien entró al examen antes, está fuera de las instrucciones, entonces ese examen se va a invalidar. En este caso, Adán, por no seguir las indicaciones, tu examen de la materia se va a invalidar. No Entonces, vale, ¿sí chicos. sí se puede reponer o no? No, ya no lo puedes reponer porque las indicaciones están en el calendario y ahí se indica que el profesor les va a indicar el día y la hora en la que se tiene que aplicar. Como tu caso no lo hiciste en el calendario de acorde a tu profesora, ese examen ha sido cancelado. Sí, fui claro, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, se acaba el tiempo. Gracias, profesor. Gracias. Bien, chicos, pues entonces sigan las indicaciones. Tienen hasta las 6 de la tarde el día de mañana. Y bueno, sus evidencias a partir de mañana que ya aparezcan en plataforma, pueden empezarlas a subir sin problema. El día de hoy no se los va a permitir, pero mañana sí, ¿vale? Entonces espero sus evidencias el día de mañana. Estudian, tranquilos, el examen está muy fácil. Mucha suerte y les deseo lo mejor, ¿vale? Gracias, Miss. Que descansen, Gracias, bonita Miss. tarde. Gracias por su Igualmente. atención. Nos Igual, vemos. Miss, Un gracias. Adiós, beso y un Miss. abrazo. Hasta Bye. luego. Pórtense bien. Gracias, igual. Bye. Sí.